Detrás de cada puerta hay una vida, detrás de cada puerta hay una historia de familia, de problemas, de situaciones, de planes, de esperanzas. Pues que la Virgen pudiera entrar en esas puertas que se abren cuando ella pasa, que pudiera entrar y pudiera dar luz a cada familia. Y eso es lo que le pido siempre a la Virgen cuando vamos en la procesión. És una devoció que rodejada de llegenda, d'una aparició misteriosa, que segurament no serà tan misteriosa, però realment tampoc està molt definit l'origen. El que sí que podem dir és que la Mare de les Calentures forma part d'aquests rituals de sants terapèutics, de devocions terapèutiques, que tenen la missió de curar. És importantíssim, sobretot en la societat en la que apareix, curar precisament les pandèmies, les epidèmies. Ara estem passant una, però la història dels nostres pobles ha estat sempre atemorida per la història de pandèmies en les quals no hi havia cases ni formes de protegir-nos com tenim ara. Tanto es así, ellos experimentan ese paso de la Virgen por sus casas como milagroso, que ese mismo año solicitan al párroco que pida a Roma que esa imagen de la Virgen sea declarada patrona de Canet. Un elemento que nos identifica es esta devoción a la Virgen de las Fiebres. Una realidad, una persona, una sociedad puede ir adelante si pierde la memoria de lo que es, que no cultiva sus raíces. Y por tanto en las raíces de Canet está esta devoción a la Virgen, esta conmemoración de este recuerdo, y por tanto esto forma parte de su historia. El cura, cuando pide que sea declarada patrona, le coloca un nombre y dice: queremos que sea declarada patrona con el título de Virgen contra las Fiebres. Y entonces es cuando se le une a esa imagen del icono que no tenía ningún nombre, que era una imagen de la Virgen, se le une esa advocación con la que hoy la conocemos, Virgen contra las Fiebres. Sí que podem dir que en Canet, des de temps de Jaume I, han viscut cristians i per això aquesta devoció. Té sentit que Canet traga la seva verge per a protecció dels seus habitants perquè eren cristians. No té sentit que es foren Sagunt, que Sagunt ho fera, perquè Sagunt convivien els mudèjars, els àrabs, convivien els jueus i convivien els cristians. O sigui, no podien fer alguna cosa per a tots, no? Això té sentit. Bien, el peso de la religión era importante, pero también debemos tener en cuenta que había una gran ignorancia religiosa entre el pueblo. Había una práctica, digamos, religiosa
por tradición, por costumbre, pero una verdadera formación religiosa entre el pueblo no había. Entonces el peso era grande, digamos, en la costumbre, en la tradición social, pero después, es decir, en el ánimo, digamos, o en la convicción propiamente religiosa, era más débil, más flojo. Pues es ciertamente probable en el sentido de que estas imágenes producidas por los Madonieri o fabricantes de imágenes de María se comercializaban por todo el Mediterráneo. Un centro de producción importante era Creta, otro centro de producción importante es Venecia. Se realizaban también copias en Roma y otros lugares, que los copian sin poder evitar el dar algunos rasgos modernizadores y más propios del estilo que se había ido desarrollando desde el Renacimiento en adelante. En todo este conjunto de encargos, de copias, de obras y de comercio de todas ellas, pues el lugar más probable de que apareciera esta imagen es algún barco que la desembarcara o que se comprara en la playa de Panet. La Valencia de inicios del siglo XVI, en la que llega Canet, el icono de la Mare de Déu, es una Valencia triunfosa, como la define Melchor Miralles en su Dietari del Capellà d'Alfons el Magnànim, un texto del siglo XV. Una ciudad que tiene conciencia de haber llegado al cénit de su poder, con un gran desarrollo del comercio, un gran desarrollo, es decir, también de las artes suntuarias, que se ve pues, en las magníficas puertas que adornan la ciudad, como la de la Torre de Serrano, los edificios que se construyen, como la ampliación de la catedral. Es una ciudad, por lo tanto, boyante, con un comercio rico, con una industria también adelantada para su época, con exportaciones, un comercio a través del mar, con Italia, con Flandes, exportando frutas, seda, productos cerámicos, etc. Es una ciudad, digamos, boyante, una ciudad, pero al mismo tiempo una ciudad con unas grandes tensiones sociales en su seno. Podem preguntar-nos què és el Camp de Morvedre, però també podem preguntar-nos què és Canet d'en Berenguer. I precisament per a resoldre aquest misteri no hi ha res millor que anar al seu topònim. Quan parlem d'en Berenguer és la característica que es posaven als pobles quan al costat del toponímin original es posava la família senyorial a la qual pertanyia. I realment l'origen senyorial de Canet procedís dels Berenguers i dels Blanes. Quina era la família dels Berenguers? La família dels Berenguers era una família destacada a Sagunt, on precisament tenien també el seu palau senyorial, i és que va donar origen al que seria aquesta població. No pensem que els senyors tenien en Canet ni en cap de les altres poblacions de la comarca la seva residència habitual. No eren senyors que aspiraven a molt més, que vivien entre Sagunt i entre la capital valenciana i que això ho tenien com una unitat econòmica realment de la qual vivien. El riu vertebra al final tota una comarca i vertebra la vida i l'economia de la comarca. Sin ser en Conter i sin del Toro, acabem en Sagunt, però tenim Canet al costat. Entonces, Canet en aquest moment se podia considerar part d'aquesta amalgama, no? De Sagunt, d'aquesta amalgama d'alqueries que n'hi havia al voltant de la gran urbe. Però de la Mediterrània també ens han arribat amenaces. En l'època en què va de l'arribada de la imatge de la Mare de Déu, també estava l'amenaça dels pirates barbarescos. Altra activitat important ha sigut l'activitat pesquera.
Moltes famílies han dedicat durant segles a dur a terme aquestes tasques, fins al segle XXI, en què encara estava actiu l'últim pescador, Alfonso Martínez Marco. Molt a prop d'ací, on es troba el far, s'alçava en el segle XVI una torre de guaita. La seva missió era la vigilància de les costes davant de l'amenaça dels pirates barbarescos. Els anomenats moros de la mar o veles d'Alger, que tenien les seues bases al nord d'Àfrica, principalment a Alger i Tunísia, i des de les que, principalment a l'estiu, assolaven els pobles de les nostres costes. Per aquesta raó, les autoritats virreinals varen decidir fer un sistema en la comarca de defenses, que estava compost per una torre en el Grau Vell de Morvedre, la torre de Canet i la torre d'Almardà. Després, més al nord, estava també la torre d'Almenara. Tenim el fortí del Grau Vell, que va ser una gran torre de defensa contra aquests pirates que intentaven entrar en Sagunt, en la comarca i en tots els pobles al voltant. Aquesta amenaça dels pirates, junt a la difícil situació de l'època, van provocar una mentalitat d'incertesa en la nostra població que es va traduir, entre altres coses, en l'advocació a una imatge divina, mare protectora i guaridora del mal. Yo diría que la fe en el siglo XVI es una fe muy tradicional, sobre todo una fe por tradición. Es decir, porque, bueno, pues ser, digamos, valenciano, del Reino de Valencia, pues eso implicaba ser católico y tener unas costumbres religiosas que a veces se practicaban sin ser muy consciente de ello. Se diría que la imagen de la Virgen con el niño original habría sido pintada por el evangelista Lucas. Se conservaba el icono original, la tabla original con esta tradición, en la ciudad de Constantinopla, como patrona de la ciudad, la llamada Virgen Odogitria, Virgen que enseña el camino, Virgen que indica al camino que es Jesús. Tiene una postura especial en la cual la Virgen dirige su mano hacia el niño y la mirada hacia los fieles, indicando que Jesús es el camino para la salvación. A partir de esta representación se hicieron otras muchas a las que se ha adjudicado ser de mano del propio San Lucas. Centrémonos ahora en el icono de Canet de Berenguer. De las diversas representaciones marianas, distintos tipos de representación iconográfica, esta pertenecería a la más antigua y a la más venerable, que es la Panagia tu Pasiu, que es la Virgen que indica el camino y que indica a Jesús como camino. Eso lo hace indicándolo con su mano, mientras que con el otro brazo sostiene al niño. La vemos cubierta con el maforión. Es una especie de vestidura púrpura característica de la Virgen tradicionalmente, sobre todo en la Iglesia de Oriente y en los iconos más antiguos, cubierto en este caso por una especie de estrellas o bordados dorados. Lo que llama la atención es que por debajo del maforión la Virgen de Canet lleva una cofia que no es tan frecuente, una cofia similar a las que utilizaban las religiosas de esa época y posteriores, que enmarca la cara y deja completamente cubiertos desde las sienes y la frente hasta el cuello. Ese elemento no es frecuente en la representación de la Virgen, el tipo de cofia que lleva en Oriente es mucho más abierta, ¿no? Luego también otro elemento curioso es que el niño Jesús, que suele estar, en este caso está vestido con una especie de toga, suele estar bendiciendo o sosteniendo el Evangelio en forma de códice, o sea, en forma de libro convencional o en forma de rollo o volumen más antiguo. Otra cosa extraña que llama la atención es que esa toga que viste el niño queda descubierta desde las rodillas para abajo. Es algo que aparece únicamente en iconos muy tardíos, por ejemplo, de la escuela rusa.
Hay también un elemento llamativo que es en la parte superior parecen adivinarse entre las nubes del fondo, unas figuras angélicas. Esas figuras angélicas suelen aparecer en el icono llamado Panagia tu Pasú o Santísima de la Pasión, en la que el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel sostienen en sus manos instrumentos de la pasión. La Virgen mira directamente a los devotos con ánimo entristecido y el niño la mira a ella intentando consolarla. Estos aspectos de la Panagia tu Passió aparecen sobrepuestos ahora en la de Canet porque aparecen estos dos ángeles y aparece también el niño que en lugar de mirar como es habitual en la Panagia, la Virgen Odogitria, mirando a los fieles, mira a la Madre. ¿Qué podríamos decir de todo esto? Pues que el icono de Canet de Berenguer es un icono que tiene elementos de varias iconografías, de varias versiones de representación de la Virgen en la tradición oriental de los iconos marianos. La sensación es que se trate de una obra más bien tardía. El icono que conservamos ahora es un cuadro pintado en el año 1950 por un pintor que se llama Manuel Gimeno Moreno, un pintor que ganó Premio Nacional de Pintura, un pintor importante en su momento. Buscaron un buen pintor y les cobró una buena cantidad de dinero por pintar el cuadro que ahora tenemos, que en su momento fueron 70.000 pesetas de la posguerra, que era muchísimo dinero el que se invirtió en ese momento para hacer un icono lo más parecido o idéntico al icono que se había perdido en tiempos de la guerra. Muy oscura, pero en la que se puede incluso apreciar la diferencia de una imagen y otra. Yo creo que el pintor quería hacerla lo más idéntica posible, pero también quiso que las generaciones de después dijeran, no es la misma. El rostro de la Virgen es distinto, tiene matices distintos de un cuadro al otro. Incluso él pintaría el icono tal y como se conservó, porque los iconos no son así. Los iconos son con mucho más colorido. Hay una profesora de Bellas Artes que hizo un informe sobre el cuadro actual en el que decía, es imposible haber hecho este cuadro sin tener delante el original. Jo tinc un recorte de premsa de l'arsobispat que Ramonet, el germà d'Emilieta, que estava així de vacacions, va intentar entrar en la iglesia a traure el sagrari. El sagrari no, les formes que estaven dins del sagrari. Si no van poder traure el copó en el d'això, com anaven a traure el quadre? Se va cremar tot. Prova és que després han tret la sortija que duia el quadre, que la sortija era un regal que li va fer a la Mare de Déu de les Febres antiga, doña Teresita Cavaller, que és una sortija que la Mare de Déu d'ara també la porta, que l'han treta d'allí dels escombros. Yo creo que una de las cosas que le lleva a ella a decir eso es precisamente ese anillo. Porque si a un pintor le pintan un anillo, o a un pintor le dicen que pinte un cuadro, pues coge el cuadro, lo pinta exactamente igual, y donde hay un anillo, si se ve el anillo, pues le pone un anillo y se acabó pintado. Pero no se les ocurre colocar un anillo, romper un cuadro que ha costado 70.000 pesetas y colocar un anillo incrustado allí. ¿Por qué se coloca ahí ese anillo? Pues porque seguramente el cuadro anterior lo llevaba también.
Tia Mari, què te passa? Estàs bé? Millor que mai. I per què plores? I plore de felicitat. Mira, te vaig a presentar a ma mare. Veig a la Mare de Déu. Mira, els caneters tenim la sort de tindre dos mares. Una és la mare que mos va dur al món i l'altra és la que fa 500 anys mos protegeix i mos du per tot el món. Ixa és la Mare de Déu contra les febres. De fa tants anys? Sí. Conta-meu, conta-meu. És que t'ho conte a ti? Sí. En 1520 azota a Canet y a toda la costa del Mediterráneo una peste y las gentes de Canet pues solicitan la ayuda de la Virgen y piden la ayuda de la Virgen. Y dicen, bueno, pues vamos a rezar a esta Virgen que este cardenal nos entregó. Y por eso la sacan por el pueblo pidiéndole a la Virgen que los curara. En la primavera de 1518, un vaixell provinent de Roma amb destinació a València va ser sorprès així davant de les nostres costes per una tempesta. En aquell vaixell viatjava un llegat pontifici, Egidio de Viterbo, que duia una important missió diplomàtica. Es tractava de convèncer al emperador Carles V de que participara en la croada contra els turcs. La navegación en aquel momento no era una navegación en línea recta, sino que era una navegación por la costa. Y entonces el cardenal pues iba viniendo, siguiendo las costas desde Italia, desde Francia, entró por el norte de España, hasta que buscaba el lugar donde atracar para encontrarse con el rey que se encontraba en las Cortes de Aragón. Pater noster qui in caelo stai, adventa tuo regno, tuo la fiat. Donate qui il tuo pane di cada dia. Perdoniamo le nostre offense, come noi perdoniamo il chi noi offende. Non lasciamo caere in la tentazione e libriamo dello male. Avant. Seva Il·lustríssima, pareix que la tormenta ja ha passat, però hem quedat embarrancats en un banc de sorra. No ens podem retrasar. Carlos I espera a les Corts d'Aragó a Saragossa. No arribarem. Haurem d'esperar el canvi d'estació perquè pugi la marea. S'aclamarem al Santíssim. S'aclamarem a la Verge. Amb l'ajuda dels veïns de Canet, tant els tripulants com els valuosos presents que duien varen poder ser desembarcats ací a les nostres platges. Estes febres? Sí, rara és la família que no ha perdut algú en estes maleïdes calentures que no acaben d'anar-se'n. Anar-se'n? Però sí, cada vegada s'apeguen més. Ai, Sant Pere gloriós, no sé què passarà si això continua així. Els homes s'han anat a ajudar un galeot que s'ha quedat aparat al sequet. Haig de demanar més barques per tal d'ajudar. Aneu a espai, per favor, que la mar pot estar rebòlica. Però no podem deixar-li en baixar d'ahí. Sant Pere està amb nosaltres.
Res pot dir mal. Pareix que vinga content. Tot haurà anat bé? Això espere. I bé carregat que porta. Estaven preocupades. Ha anat tot bé? Sí. Qui anava en el galeo? Un cardenal. Anava un cardenal. En agraïment per la nostra ajuda, ens ha donat uns doblons i aquesta verge. Igual que és una còpia de la que va fer Sant Lluc. En agraïment per esta acció, el llegat pontifici va regalar al poble un quadre, una icona d'estil bizantí que representava a la Mare de Déu i al seu fill. Ojalá este macho en salve de los febres. Canet era una zona de marxal, per tant, era una zona on el paludisme era una malaltia endèmica. Fins ben entrat el segle XX encara s'han produït morts per aquesta malaltia. Molt prompte al quadre li se van atribuir fets miraculosos. El quadre va ser traslladat a l'antiga església de Canet i en una epidèmia en 1519 va ser tret en processó. I, segons la tradició, va calmar aquella epidèmia. Ajuda'ns. Ajuda, Nostre Senyor, ajuda. Envia'ns alguna cosa, algun miracle que acabe amb aquestes febres que estan acabant amb el poble de Canet. Ajuda'ns, per favor. Ajuda'ns.
Realmente debió suponer para ellos algo importante, porque que ellos saquen a la Virgen, se sientan curados y el mismo año pidan que sea declarada patrona, es porque experimentaron que algo milagroso había ocurrido. Que en el siglo XIX, por unas pestes, la Virgen vuelve a salir, vuelven a sentirse curados por ella y deciden que a partir de ese momento el día 9 sea también festivo y se celebre también fiesta a la Virgen, aparte del día 8 que era el tradicional. Despacio, despacio, pero ya te doy yo esta... Visca la Mare de Déu! Que la Virgen de los Desamparados llegara a las playas de Canet esa noche, que la Virgen contra las fiebres entrara desde Canet por la playa hasta el lugar del altar, pues fue el momento más emocionante de un trabajo que había comenzado desde unos meses anteriores. Pensábamos que era importante en este año jubilar ese momento de la visita de la Virgen y que no teníamos que renunciar a esa visita de la Virgen de los Desamparados. Y fue una noche muy importante para todos. La gente se emocionó. Después la gente a los días siguientes, cuando lo comentábamos y cuando vemos las fotos que cada uno hizo y tal, pues recordarlo pues significa de alguna manera que nuestro corazón vuelva. La gente me decía, es que lo recuerdo y se me ponen los pelos de gallina. En la celebración de la misa, una señora me dice que yo le había recomendado que no viniera porque era una señora muy mayor. Le dije, no venga porque usted ya no está para estas horas y tal. Me vio y me dice, ¿sabe que al final no le hice caso y fui? Y no me arrepiento porque es lo mejor que he vivido en mi vida. Estos momentos y todo el trabajo vale la pena.
sobre todo porque muchas personas aquella noche me contaban su emoción. Gentes de Canet que veían a la Virgen volver a la playa de donde nos vino la imagen. La imagen vino del mar y esa noche la imagen volvió al mar que un día nos la trajo. Pues realmente fue un momento extraordinario que mucha gente y yo mismo no vamos a olvidar seguro en nuestra vida. De que lo mejor de nuestra vida está precisamente allí, cuando somos capaces no solamente de decir yo, sino de decir también nosotros. Las celebraciones que hemos tenido, aunque hayan sido pocas, han sido celebraciones que se han vivido, yo creo que con mayor intensidad precisamente por la pandemia. Aquel primer momento en el que la Virgen salió del templo, la llevamos al cementerio, el momento del cementerio, de la celebración de la Eucaristía allí, pues ya fue un momento muy emocionante, ¿eh? Fue un momento en el que pudimos ya celebrar con gozo esos 500 años de la Virgen. Para mí, cada acontecimiento que realizábamos era un momento de decir que la Virgen haya entrado en las casas y en el corazón de estas personas. Ella mai te va fallar i a ella li posa en mana el que vull, que ella sempre. A mi no m'ha fallat mai, vamos. Jo l'amor i l'estima que li tinc, vamos, perquè no, és que no m'ha fallat mai. Clar que sí. I sempre tot el que li demanes és de lo que cap ella.
I Dani també, i Fran, Li demanem a la Mare de Déu sempre. També és un orgull portar-la a la provisió. Efectivament, clar que sí. Tot, vamos. I n'hi ha molta gent que fa promesa, de portar-la. I va raere de la Mare de Déu descalç tota la professor. Ai, sí. I raere de la Mare de Déu, vamos, va molta gent fent promesa. Hoy hace 51 años que nació mi hija y cuando tenía, no sé si eran 3 o 4 años, tuvo un problema que no sabíamos si sería algo de corazón o no. Entonces yo le pedí a la Virgen que si salía todo bien y no le pasaba nada, que iría descalza mientras viviera y pudiera, iría a su procesión. Y desde entonces que sigo yendo. Aunque he tenido mucho trabajo, he tenido mis abuelas, he tenido todo, he buscado a alguien que se ha quedado con ellas y la procesión ha sido sagrada para mí. Y sigue siendo. La teva devoció personal, com... Pues és molt fàcil. Jo, als 7 anys, entré de monaguillo. Y desde entonces ya no eixí de la iglesia. Als 12 anys ja me donaron la clau de la iglesia. El retorn benedictín, la clau, no hi havia clau només que una, que era de raïna d'eixes antigues. Sí, d'eixes grans. Grans, i diu, Tin, quédatela tu i entres i obris. I clar, jo m'he criat allí dins. Y como lo vivo, yo misma me emociono y a veces estoy sola en casa y lloro. La tengo en todos los sitios. La caja de que bordo, en los hilos, donde vaya, en todos los sitios la tengo. La Semana Santa, no vivirla en mi pueblo, y la Semana de la Novena y mi Virgen, no vivirla aquí, no lo podria aguantar. No n'hi ha més que una festa. I aquesta festa era les festes. El sentir general del poble de la fe era el fer bé i aquesta devoció d'assistir a la professó pareixia que aquests dies contactaven més en el que era la seva fe de la parròquia i del cristianisme. Sentir voltejar les campanes ja te predisposava en l'anar a missa major perquè a lo millor era l'única vegada que ho fes en tot l'any. Antes de ser clavariesa o clavario, ¿ya tienes fe en ella? Una vez pasan las fiestas, ya has sido clavariesa, ¿aún tienes más? Tengo tantísima fe que la gente que me conoce, cuando tiene un problema me llama. Jo diria que les professors d'entonces eren més solemnes que les d'avui, que pareixia que la gent ho sentia més, un silenci. Així quan la gent ara va a la professor, el que no vol anar i va parlant i això. I entonces a 100 metres a la professor no n'hi havia un alma. Eren professors de molta fe religiosa. De més sentiment que ara, diria. No, Pepe? Sí, jo mire que sí. Transmitida y vivida en casa, en la iglesia, en el pueblo, pues por los padres, por los abuelos, por ese pasado que todo el mundo necesitamos tener y al que nos aferramos para poder vivir el presente. Y esa es la función, entre otras cosas, ¿no?, de la propia fe, orientación, sentido a nuestra vida. En un momento donde todo se derrumba, como puede ser una pandemia, como hoy vivimos, por ejemplo, pues entonces recurrir a la Virgen, pedirle a ella su ayuda, es una forma de reunir, de unificar nuestra vida y poner el foco, diríamos así, en alguien en el que confiamos. Y eso devuelve a nuestras vidas confianza, alegría, capacidad de esfuerzo para también luchar contra la enfermedad.
pienso que la gente de Canet, la devoción que tienen a la Virgen contra las fiebres es increïble. Que la devoció era molt forta, la Mare de Déu sempre ha sigut molt forta. La gent d'este poble està volcada a aquesta Mare de Déu des de primera hora. Para la Virgen, de donde estén, yo no sé qué nos ha dado. Y no sé, a mí no sé lo que me ha dado, porque yo la tengo por todos los sitios en mi casa. Sí, nos presentaban a la Virgen, entonces era cuando la madre podía salir, que iban, y igual que hace usted, que levantaban así, pues era una tradición. Antes, cuando estaban embarazadas, daban las vueltas como las dan en la Catedral de Valencia, claro. Por eso después tenía sentido el que ellas fueran a dar gracias a la Virgen y presentación de la criatura. La festa se vivia més, el bou no era tan... La gent no estava tan pendent dels bous i les vaques, bous i vaques. Jo el dia 8 tinc que anar a l'església. Jo tinc que anar a veure a la Mare de Déu, com la deixa Ramon, perquè sempre és ell que la deixa millor que ningú. Jo me quedé en la professor de l'any 98, del primer any que vaig ser a Soles. Quan entré a la iglesia, això va ser el motiu. Tota la gent alçà aplaudint, i aquest any va ser el que, i a més, com venia de lo que venia, tots plorant, perquè, clar, no hi havia festes i veure que en 6 mesos havia doblat el poble, s'havia fet de tot i va ser el millor. Duia un espectacle d'un ballet russo que se quedaren tots en la boca oberta, que no es duien ni en València. I va ser espectacular aquest any. Aquest any la gent se quedà prenda. I jo li dic, l'entrada de la professor i l'eixida igual, tots fent carrera, va estar, i aquest any va ser en aquest motiu. Tenía 6 añitos todavía no, cuando murió una hermana, Nieves, de 23 años, de tifus. Y recuerdo que era tradición cuando había una persona malita que se estaba muriendo, las amigas, familiares, gente de Canet, porque todos éramos una familia, íbamos a la capilla y todos los días hacíamos la novena, los 9 días. Ma mare pastava uns bollets així més bonics, però com eren tan molts, tot era aigua, i quan feia així i la petava i no quedava res. Total, que venia la Guàrdia Civil, ojo, la Guàrdia Civil entonces, i com es pagava l'almorzar i això, pues ells callaven. Venia ta mare o ta abuela o qui fora, Carmen, un quart de litre d'oli, i a la llibreta, i caga la puta, ja pagaré quan venga el bou. Que esto es això que no han conegut, Això, per lo menos, pues, si casa no havia un bou en la quadra pa quan el mataren, pagar lo que devien. Hi havia família que a Montovea se quedarien sense sopar, En aquests anys se passava molta fam en Canet. I anaven per les cases, anaven en una cistelleta que feia la tia Emília, la sabatera, i aquesta cistelleta que les veuràs tu en fotografies, si veus coses de la plega,
pues anaven i dient a la Mare de Déu de les Febres fa caritat i te donaven un tros de pa. No em podien donar diners perquè no en tenien. Això és tan històric que són molt poquets els que poden presumir d'haver-ho viscut. Quan se va acabar la guerra, com la iglesia estava tan cremada, perquè la tingueren que picar i lluir-la. I estigueren fins que feren l'altar major i tot això, i dugueren bancs i tot això, eren caïres de cada un, s'havia dut la caïra de sa casa. Que ahí tinc la foto, com se veu l'altar d'Escaiola, la gent agenollada davant de la Mare de Déu, i la tiraren a Escaiola, i feren el de madera. I quan s'acabà el de madera va ser quan la tragueren i la tornaren a colar dins. Unos años que no salían clavarios voluntarios. No, Tenía que se juntaba matrimonios, mi hermana y mi cuña fueron 2 o 3 años clavarios, se juntaban unos cuantos matrimonios y hacían la fiesta porque no salía nadie de la fiesta. ¿Y cómo se vivía eso de tener un clavario en casa? Pues eso es muy bonito. Eso es bonito porque hay que vivirlo. El meu home va ser en l'any 43, varen ser les 2 Adelines i el germà i el meu cunyat Pere i Paco. Jo crec que tots els caneters i caneteres, des de ben xicotets, si tenen una il·lusió és ser clavari o clavariesa. Sí. És que naixes en això. Es bonito tindre-li fe a la Mare de Déu i tindre-la en casa, a que sí? I voler-la. I tu hasta la tapes quan fa fred, la traus al balcó quan fa calor. La Mare de Déu allí en ta casa està la mar de bé, Molt bé. ¿Y vosotros tenéis ganas de ser clavaris o no? Home, pues sí, seria un orgull pel poble fer les teues festes. Veritat, fer la festa. I tindre pues, l'amor que li tens a la Mare de Déu i poder fer-li les seues festes. Ser clavariesa lo llevas desde pequeña, quieres ser clavariesa siempre, y dices, yo cuando sea mayor seré clavariesa. Y yo después también, yo por mi abuela, mi abuela era muy devota de la Virgen y yo el momento de la procesión, cuando pasó por delante de su casa, el ver a mi abuela, la emoción que sintió, para mí, vamos, fue lo mejor de todas las fiestas. Y pues un orgull per fer la festa del tu poble és uno vol, entonces se presenta para ser el any que ve y quan después de la novena del últim dia del dia 9 se diuen els clavaris de l'any que ve. I entonces també els clavaris, quan ja saben que volen eixir, en la professó duen l'estàndard de la Mare de Déu, també els clavaris del pròxim any. La primera va ser l'any 73, que vàrem ser tota la família. Ma mare volia que fos el meu germà, el meu cosins i jo. O sea que la primera va ser l'any 73. I vàrem ser la família. Perquè era tradició que fora 3 clavaris i 3 clavarieses, amics o el que fora, però ma mare va dir, com sou més de 3, doncs els 6 xics érem tots família, les xiques no, i vàrem fer la primera festa. Cuando salimos de la iglesia, que empiezan a voltear las campanas, y cuando sacan a la Virgen, las chorreteras de ahí que no lo puedo remediar. Sí, la salida de la Virgen es impresionante. En el momento de la procesión, que va a salir la Virgen, que está la Virgen, que aún no ha salido del todo de la iglesia, y tú estás detrás, súper nerviosa, como diciendo, vale, que va a empezar la procesión, cómo va a ser el momento de salir toda la plaza. Sales a la plaza y dices, ahora sí, ahora ya, y ves a toda la gente alrededor llorando. El orgullo, ¿no? De la llevo en mis hombros, eso Yo crec que no eres conscient de que van a començar les festes hasta que no sents la xaranga per el carrer. Sents la xaranga i dius, ostres, que ja estan així.
plantar del palo, pues 4 xavals del poble que estaven en facultats, pues se feien la seva festa, pues què era? El bocadillo, pues si n'hi havia una garrafeta de vi o el que n'hi havia, i en el bocadiller de casa, que a lo millor també estava escasset, pues i això era la festa, i això és el que n'hi havia. Para mí un momento bonito también fue cuando nos recogió la charanga y íbamos por toda la calle y la gente se va uniendo a ti. Sí. Porque es como que te sientes arropado. Ese momento de, vale, esto empieza, que es verdad cuando pones el palo y dices, vale, ahora sí o sí, no hay vuelta atrás. Pero ese momento de sentirte súper arropado, de girarte y ver a todo el mundo disfrutando contigo, eso es verdad que a mí se me quedó. Jo he conegut no haver palo, Jo he conegut no haver palo. Jo no ho recordo. El primer any que va ser Paco Clavari, que va ser l'any 43, va ser el primer any que va haver bou. I el bou era, els homes casats pagaven el bou i els xics fadrins pagaven la festa. I en el fondo que diem, en el clot, ahí se feia la tria. Què era la tria? Ahí n'hi havia 100 animals de la ganaderia. I entonces n'elegíem 7 concretament, 6 vaques i un bou i els mansos. I feien l'altra, per lo que és el carrer de les Parres, ahí ja estan els bous en la figuereta. I això era un al·licient. Bueno, la tria ja era un espectacle, el veure això. Era un camí de pedra y fang y machaca. Entonces, pero así, o venían del Puig o venían per Castelló, para así, y así en este rigol, on estan aquestes finques, hi havia una bassa que és on venien totes les acequies del poble que venien per així, i quan s'omplia anaven per així directament al mar. I així fent la tria de les vaques. Portaven el ganau ahí, triaven 7 o 8 vaques i un bou, i per així anaven per allí fins al poble. I allí, a l'entrada del poble, en Garroig, li pegaven fent roïdor perquè les vaques anaven fins a la iglesia. I allí estava la plaça i per les tardes tenen els bous. Normalment, quan s'escapaven, les vaques normalment venien tranquils, com tu has contat antes, seguint els mansos, bé. Però quan... I fins ahí on estava la penya taurina, ahí és quan es començava la gent a xutxar-los perquè anaven a la plaça. Però n'hi havia algun aficionat que se posava nerviós antes i antes de plegar ahí es començava. I entonces solien escapar-se per el carrer de la dreta, el carrer de la Palància, i ahí venia el desastre. El més gros no s'ha contat encara, Conte. Que hi ha qui anar a la presó a Sant Miguel de los Reyes tancats, després que va broma. Això és una bona... Ahí És una bona anècdota. ve una nit i no hi havia permís per fer bous, ni de governació ni hablar. I agarren 4 xavals, se van al tio Xulla, que diuen, el tio Xulla era un abuelet que estava com una canya, no sabia ni llegir ni escriure ni res, que collons. I van allí i diuen, bueno, això serien millor pues, les 9 de la nit o les 12, no ho sé. Tarde. I bueno, ara a aquestes hores, mire, així tenim el permís. I Pere, no sé què diem, pues va llegir el que va llegir, claro. I el xixo li diu, vaques per amunt. La primera nit vaig ir bé, però la segona nit aplega la Guàrdia Civil, me caga la puta. Em prenen carxó, eren 4, perquè no és que seria la plaça xina. Jo ho vaig veure de dins de casa. Es comença la Guàrdia Civil patada, el policia patada, l'altre aparint el portal en el carxó als 4 cantons. I es quedaren a l'Ajuntament i estigueren tancats en el Model Lovera o en Sant Miguel de los Reyes. Allò, si mal no recordo jo, seria per el 42 o 43, per ahir era quan passava això. Jo tindria 7 o 8 anys, tot el més. I anaren per almenys 14 o 15 xavals a la càrcel de Canet.
En la càrcel, segons contaven ells després, hi havia els xavals toreros, els reclusos d'allí. I allò va ser, mira, coses de l'època aquella. Estigueren 15 o 20 dies tancats, en la càrcel Montmeló, com si foren delinqüents. La religiositat abans es vivia d'una altra manera distinta. Sí, se vivia de la festa. L'únic que sí que és de veres que el 8 sempre ha sigut igual. Misses i tot plenes i la professó tot el poble. Això sí. El dia 9 s'havia perdut molt. Ara s'ha recuperat. Però el dia 9 s'havia perdut molt. Jo estava de permís, esteve de permís i tranquil·lo de permís. Eren de la mateixa equip, estaven de permís, i estàvem en la Marina, i com Esteve era prou catòlic, més que jo, de Vendrós, pues diu, anem a vestir-se de marinos i anem a traure la Mare de Déu. Ui, me cago en la puta mare. Agarrat un traje i li deixa al bodeguero. I estiràrem tot el poble, Ravalet, carretera, tot, en el nano que ella llom. Me cago en la puta mare. Encara que s'empenye l'alcalde, el jutge l'aguacil. No hi iran més a ballar si no els donen un conill. Rian, clan, cataplan, rian, clan, cataplan. Qué chuli. ¿Te acuerdas? Sí. Esto es un farfalar. Un farfalar. Que es precioso. Di es el una gol- falda. Di el golpe, ¿eh? Lo sé, lo sé. El golpe. Lo sé. Cuando Cuando bailas. Fui clavariesa en el 2013. Sí, señora. Y vinieron a ver mi traje, eso que aquí en el Sí. pueblo se hace, ¿no? Sí. Que pues pones el traje, viene Sí. toda la gente, bueno, claro, es una maravilla ese día. Sí. Ese día es así, te pones así. Y no miraban el traje de clavariesa, miraban el traje del que me iba a poner para el día de la ofrenda. Y del Porque baile. era espectacular, espectacular. El baile de plaza es muy antiguo.
y no es propio de Canet. El baile plaza viene a sustituir, o por decirlo de alguna manera, es como una serenata a la Virgen. Porque tiene música y porque le danzan a la Virgen. ¿Y dónde le van a danzar? Pues delante de su casa, porque es una doncella. El traje os lo voy a enseñar, porque es un traje típico de aquí. Se llama basquiña. Consta de una falda negra que puede ser de seda o de brocado. Una blusa negra también de seda con puñetas de encaje blanco. Una manteleta parecida al mantón de Manila, pero no tan grande como el mantón de Manila, más pequeña. Y después un delantalito que es negro también de seda, bordadito con lentejuelas y azabache, y después una puntilleta. Pues se lo ponían en todas las procesiones que había, sobre todo en la del Corpus. Había tradición también de casarse con el vestido de basquiña. O sea, era como un honor vestirse en... ¿Qué traje vas a ponerte? Yo me caso con el traje de basquiña. Recorde que me cridà molt l'atenció la primera volta que el vaig veure i que vaig escoltar a la gent cantant, que se ho sabien tots i tal, i jo dic, mira, aquesta és una de les coses on se veu el que és el poble. Y es que me encantaba ver el fuego, la hoguera, las parejas, todo el mundo allí expectante, ¿te acuerdas? La plaza y el ramo del ciagarro y a bailar, a ver quién lo hacía más bonito. Y les aplaudíamos y les cantábamos. Después iba a clavario con un ramo que llevaban en la mano y te daban en la cabeza a la chica que querían que sacara a bailar, y entonces te tocaba la cabeza y tenías que salir a bailar. Y yo solo quería, que te tocaran sí, con el ramo. que me tocaran con Yo el ramo. sí, he salido A un mí par de no, veces. a mí no. Un par de el año Pero pasado bueno, fui a ver verano, no bailé, mira. No algún puedo. día, algún día. Antes había chicas que iban al baile y no se estrenaba. Y había que tenía cola, que tenía 3 o 4 detrás siempre. Lo sé por experiencia. Porque yo era de las que no me dejaban sin estar bailando. Pero había amigas que no se movían de la mesa. Que antes bailaban más. Tocaban, Sí. buscaban, Antes era bailaban como más. un juego entre todos. A ver quién lo hacía hacía más mejor. bonito y mejor, qué chulo. A vosaltres vos han ensenyat ja a ballar el ball de plaça? Jo sí. Pues Jo- Fran, hay que ponerse las pilas. 2 anys duc ballant-ho, des de xicotet ho veia i m'agradava. I l'any passat, al no poder-ho ballar el meu cosí perquè li havien operat, el vaig ballar jo, i este any pues, també. Molt bé, molt bé. Quan mos digueren el ball de plaça, mare meua, jo dia, això és molt difícil. Ara què fem? Per anar al d'això? Jo al final les persones feia, però gràcia, ni una. No, Yo tengo que decir que yo cada vez que lo practicaba pensaba que se me olvidaba un paso más, ¿sabes? Hubiera querido que hubiera sido la bomba, yo quería bailar. Hombre, Bueno, este siguiente año hubiera aniversario, hubiera Este sido año mucha hubiera venido mucha gente. Y no, y del pueblo se hubiera animado mucha gente, Y sí. seguro. No, porque ya se estaban haciendo grupos por ejemplo, clavarios de otros años. Claro, por eso. Y que hubieran salido a bailar, Hubieran quedado- hubieran ofrendado. Y, Y de luego ahí hubieran salido a bailar. Hubiera sido muy bonito. No ha podido ser. Bueno, No ha podido- así bueno, se ha hecho lo que el se ha hecho. Que la noche aquella que se rezó el rosario, hubo el repón y un grupito de nenes salió que quisieron Sí. regalarle al pueblo y a la Virgen su baile. Su baile. Yo me emocioné, ¿no? Pero Es que vamos, en la situación que estamos, que se hiciera algo. pues sí, yo estoy muy Aunque- contenta de haberlo presenciado, Pues porque no lo tenía en mente, o estaba disgustada con la
situación que hay ahora y al tener que mira, acompañar a Micaela salió. que está guapísima, mira que pequeñita está ahí, mira, lo hicieron de bien. Mi primer objetivo y lo que más me preocupaba era precisamente que alguien que viniera buscando la paz, la salvación en la Virgen, se marchara a casa con una enfermedad que no había traído. Ya puede ser practicante, no practicante, estar más a favor o más en contra. Todos queremos ser clavarios y todos vamos a la iglesia. Y todos vamos a ofrendar a nuestra Virgen y todos vamos a acompañar a nuestra Virgen. Y eso es algo, esa unión la hace la Virgen, la Madre contra les Febres. Entonces els clavaris estaven molt obligats perquè quasi tot passava per ells. I el que era clavari tenia en aquests dies molta obligació que fer, molta obligació i molt de treball. Era un sacrifici ser clavari. Els dies 5, 6, 7 i 8, agotadors. Ells són agotadors. Però sempre n'hi ha gent, no?, que te tira una mà. Sí, jo sí. Jo en pobles en seguides. El que ha volgut ha demanat l'any passat quan tenia el forat, que vaig ajudar als clavaris sense ningú problema. Fíjate, jo crec que també és important veure aquesta evolució perquè la gent jove no s'acaba d'agarrar tampoc. No, la gent jove és... busquen el bou i les vaques, després el dia de la festa van i a la professor, però és que una volta acaba, el que es digui, una volta acaba la professor s'ha oblidat de que us ho clavaris. Per ser fester havia un rato de faena, que les dones arroplegaven els diners, venen tiretes, venen loteria, ojo, Diners entonces n'hi havia molt poquets. Després se venia algo de loteria, però poqueta no com ara, perquè entonces n'hi havia poca gent que poguera comprar loteria a menut, com ara fem. I ja es costava molt de sacrifici de replegar diners. Rafa, explicamos a la lotería que nosotros no tenéis ni idea. Así no nos cuadra res, nos falten dinero, nos van a tancar, comisca al gordo, me voy. ¡Que no salga, que no salga! Nos falta dinero per tots els puestos. Hi va haver un any que a la iglesia n'hi havia 2 pals d'aigua que entraven per el campanar. És que el patiment de tots els clavaris és que no ploga el dia 8. El dia de la Mare de Déu, per favor, que no ploga. També anys en la professor s'ha suspès diversos anys, que l'han tingut que deixar en l'almacén tota la nit i la velaren tota la nit la gent, velant-les del dia següent, que a les 10:30 la tragueren i la dugueren a la misa del dia 9. Te giras, ves a tu madre, te giras a tu padre, a tu hermano, a tu sobrino y de repente tienes a todos los vecinos delante, a tus amigas, a gente de fuera que ha venido a verte y de repente aparecen tus compañeras de batalla con la banda de música, con un paso doble que nosotras era paso doble, paso doble. Y el que pedimos, cada una le pedimos un paso doble. Y sientes una emoción y una satisfacción de decir, sí, he estado un año muy pringada, pero esto me compensa todo el año. La mare va morir el 2005 i aquest any no se feren festes. I l'Ajuntament me digué, «Ix clavar-hi tu?» I jo dic, no, jo mai no ix clavar-hi. I entonces l'Ajuntament diu, pues organitza un poquet i organitzarem una nit de ball, un bou i la festa d'iglesia. Però jo no vaig eixir a res, jo ho organitzi, l'Ajuntament diu, si no ho fas tu no ho va fer ningú. Però aquest any va ser més difícil perquè ma mare feia 4 mesos que s'havia mort. Venia la banda de quartell, la de Faura, i els músics
els músics se quedaven en Canet. Sí, sí. I anava a l'aguacil i aplegava, un músic, l'altre un altre músic. I així es repartia músic perquè soparen i dorgueren aquesta nit allí. Y yo el llevarle la Virgen a mi abuela, para mí fue, vamos, uno de los motivos por los que yo quería ser clavariesa. Cuando veo que hay un enfermo y da la vuelta, pues me emociono. Porque igual que pido bueno, mi padre murió en octubre y el día en septiembre de la última procesión salió al balcón a ver pasar la procesión. Y también le pedí a la Virgen que si no se tiene que curar, que se lo llevara pronto para que no sufriera. ¿A vosotros os ha tocado en casa algún malalt que hagi que pega la volta? Pues mira, a mí sí que me la tiraren, a la Mare de Déu, a ma abuela. Veus? A tu abuela li va El any antes de faltar li la tiraren i li la encararen, li la baixaren, vamos, a nivell de terra. Para que la poguera veure. Sí. Ir a por la Virgen, pasearla por el pueblo, que todo el pueblo, que esté el pueblo engalanado, que esté lleno de flores, que esté lleno de gente en las calles, eso no tiene precio. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeñitas y la mamá nos vestía de holandesas para la ofrenda? Mira, yo cada vez que veo las fotos digo, es total. Digo, la mamá es que es muy moderna. ¿Sí? La mamá era total. Bueno, es Sí. total. Y de holandesas porque, no sé, porque, bueno, en realidad, Sí. pues mira, pues llevaba el delantal también y... Lo veía bonito en la tienda y nos compró. Sí, nos compró. No se nos olvida de que la fiesta es para la No, Virgen no. Sí, sí. y al fin y al cabo es a ella a quien le tienes que brindar. Yo pienso que cuando sales festero no eres consciente de lo bonito que son el 8 y el 9. Yo veo la... A mí me gusta mucho la bailar. hoguera y veo a la gente bailar y la música. Es uno de los días más bonitos para mí de las fiestas. Y yo este año he llorado. Cuando ese momento eran las 9, yo en mi cabecita decía, Sí, mira, sí. estaríamos bailando. Sí, Y por estaríamos- dentro estaba ahí la lagrimita. A partir de les vaques anem a dir per la nit verbena. I venia l'Orquestina València, la Melodi, que eren les dues que més venien. Que donava gust. I a mi m'agradava perquè hi havia un altaveu allà per viu la germana d'este
I allí on està el Carafal, pues, l'orquestra. I dona que puc sentir els que cantaven bé, eh? Sí. Però ara d'això de que xim-pum, bum, 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 la panxa te tremola. Ui, que escàndalo. S'han canviat algunes coses que se feien antes que ara no se fan, com eren, per exemple, la tallada de cintes en bicicleta. Si recordeu, les cintes en bicicleta que se posava, s'encertava en un llapis i això s'ha perdut, això no se fa ara. També se solien fer cucanyes, era en un perol posat en una corda i hi havia uno que li tapaven els ulls i en un palo tenia que trencar. I, clar, quan el trencava, pues, caien coses, xutxeries, caien, pues, a lo millor caramelos o cosetes. I era també allò relativament curiós, allò. Una cosa que s'ha perdut també és que n'hi havia un dia de ball que n'hi havia concurs de mantons de Manila. I la xica que portava el mantó de Manila més bonico, ella la premiaba. La respuesta que tuvimos de todo lo que es el pueblo hacia nosotras, yo es que no me puedo quejar. Yo, por ejemplo, con Maruja, Es que es un amor. desde que hicimos el mercado de Navidad, Maruja con nosotras ha sido siempre, y el ir a su casa y que saliera, y ¡ay, qué guapa es Esteu! Y no sé, es que es una satisfacción el ver a la gente de tu pueblo contento con lo que tú has estado currándote un año, es increíble. El que diuen, després es preguntes què vos han paregut les festes? Sou molt bé, quin dia ha sigut el millor? I te diuen el dia 8. Te contesten tots el dia 8. Ni el bou, ni ball, ni res. El dia 8 el dia més emocionant i el dia millor de tots. I que passen les setmanes, els mesos, els anys, encara que te diguen quines festes havíeu fet, xiquetes. Això és el màxim. La veritat és que sí. Pensant en l'època en què jo era jove, quan s'acabaven, estava tota, hasta entonces estava la plaça pues, plena de carros, plena d'animació per la Prai, per la nit, en els balls. I a la Sant Demà, quan ho llevaven tot, passava per la plaça, que estava desmantelada, i t'entrava quasi ganes de plorar, a tots els joves, naturalment, perquè s'havia acabat tot i la plaça t'havies acostumat a veure-la tan bonica i tal, de repente se quedava tota peladeta i bueno, allò era per jóvenes, era una pena. Ay, cuánta juventud. Sí. ¿Cuántos años han pasado? Qué chulo. Pues nada, chiqui. Bueno. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul, feel it in my soul. Never separated, you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting
to everything together do. Tests and trials, love renew. Yeah, we've made it. We've always been proven true. We've always been proven true. Still the world that tries to steal our hope, tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing, never letting go. All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows, ever increasing, I won't let you go. We were made for each other.